Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Me da mucho gusto verlos, saludarlos, saber que ustedes están conectados, Amén, amén. que ustedes tienen el deseo de aprender, que la palabra de Dios les atrae. Y qué bueno, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es la verdad. Así dijo Jesús en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y luego él dijo que él había venido a dar testimonio de la verdad, o sea, a ser testigo de la verdad, a ser un testigo fidedigno de la verdad. Y gracias, Señor, porque no vivimos en oscuridad, en tinieblas, sino tenemos la revelación, la verdad que nos has dado a través de tu presencia, a través de tu revelación. Tú, Señor, veniste a mostrarnos la verdad para que podamos confiar en ella y podamos estar seguros de quién depende nuestra vida, de quién depende nuestra salvación, de quién depende nuestro futuro, etcétera, Señor. Gracias porque nos ha revelado la verdad y confiamos en ella y creemos en ella. Qué bueno que nosotros hemos sido receptores de la verdad a través del Señor Jesucristo, pero aquí todavía sigue el estudio del capítulo 20. La semana pasada empezamos, vamos a hacer un pequeño repasito para poder volvernos a contextualizar. Juan capítulo 20, versículo 1 en adelante. Acordémonos que Jesús lo crucifican el viernes, muere a las 3 de la tarde, lo sepultan tal vez a 5 de la tarde, poco antes de que se ponga el sol, tal vez cerca de las 6 de la tarde, qué sé yo. No dice exactamente la hora, pero dice que ya era pronto, iba a oscurecer. Entonces, pero muere a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y aproximadamente. Y de ahí, pasa esa parte del viernes, todo el sábado y el domingo en la mañana, pues, resucita, ¿verdad? Y no dice exactamente la hora, pero dice que muy de mañana, ¿verdad? Y aquí el capítulo 20, Juan está narrando, lo que le interesa a Juan es mostrar de que Jesús vino a cumplir el plan de Dios y que así como Dios comenzó una nueva creación, perdón, como Dios hizo la creación al principio en el Génesis, Juan empieza su evangelio diciendo que en el principio creó Dios los cielos y empieza a hablar del verbo, ¿verdad? Empieza a hablar de Jesús, de esa inteligencia que creó el universo. Le llama el logos, el verbo, ¿verdad? Y entonces esa inteligencia que creó el universo se refiere a Dios. Y Jesús es Dios, dice. En el principio estaba el verbo con Dios, dice. Y luego dice, y luego, El verbo luego era Dios. y el verbo era Dios, dice. O sea, existía como Dios. Entonces, ya desde el principio, ¿verdad? Pero aquí Juan está enfatizando que él viene a traer una nueva luz a la humanidad y que la humanidad conozca realmente la verdad, como estábamos diciendo, y que pueda confiar en este Dios que le revela la verdad. Acordémonos que Adán y Eva no confiaron en la verdad que Dios les dijo, no confiaron. Dios le dijo lo que iba a pasar, pero no confiaron en él, hicieron caso a alguien más y las consecuencias ahí están, ¿verdad? Pero aquí en el primer día, en el primer día de la semana vamos a ver cómo hay cómo ya esta nueva creación, sí le creen a Jesús, sí Ujú. le creen a Jesús y le hacen caso a Jesús, ¿verdad? Y eso, ahorita vamos a ver a esta mujer, María Magdalena, que vemos cómo ella, sabemos de que, según la escritura dice que María Magdalena fue liberada de 7 demonios, ¿verdad? Aunque no especifica de qué eran esos demonios, ¿verdad? O cómo ella los tenía o cómo la afectaron en su vida. Pero cuando hablamos de demonios estamos hablando de maldad, estamos hablando de algo malo, ¿verdad? Algo que Dios no quiere que tengamos en nuestras vidas porque eso nos va a llevar a la perdición o a la muerte, ¿verdad? Ujú. Entonces, acordémonos que Eva, el demonio, el maligno, la tentó, le engañó, ¿verdad? Le hizo fantasear, le hizo creer que le estaba diciendo la verdad y no, y no fue cierto, ¿verdad?
desconfiaron en Dios y le creyeron más al padre de la mentira. Pero aquí vamos a ver que esta María Magdalena, en otra parte de la Biblia dice que Jesús la liberó de 7 demonios, ¿verdad? Dando a entender que la maldad y la influencia maligna estaba completamente en ella, ¿verdad? Porque el número 7 más que todo es un número simbólico, que quiere decir completo o total, ¿verdad? Que está llena o algo que está totalmente, en este caso, su vida estaba totalmente dominada, controlada por algo negativo, algo malo, ¿verdad? Entonces, y Jesús la libera. Pero, y aquí vemos que el primer día de la semana, muy de mañana, al verso 1 dice, cuando todavía estaba oscuro, acuérdense, acuérdense que para Juan es muy importante mencionar luz y tinieblas, claro y oscuro, ¿verdad? Porque él está jugando con esa, cuando digo jugando, no es que esté, es una manera de decir que él está moviéndose con este juego de palabras, ¿verdad? Con este juego de conceptos, ¿verdad? De la luz y las tinieblas. Jesús es la luz. Y dice que el primer de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, quiere decir, aquí está dando a entender que todavía no habían descubierto la verdad. Eso quiere decir estaba oscuro, aunque literalmente pudiera ser que estaba oscuro, ¿verdad? Pero Juan aprovecha usar todos estos términos para dar a entender la lucha que hay entre la luz y las tinieblas. Y acordemos que María Magdalena vivía una vida dominada por la maldad, ¿verdad? Entonces dice María Magdalena, dice, que esta mujer, dice que Jesús ya la había liberado de esta influencia, dice que fue al sepulcro, fíjese, ella va a ser la mujer con la que se va a empezar a demostrar la nueva creación. María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que cubría la entrada. María llega y ve que ya está destapado, descubierto la entrada del sepulcro. Así que fue corriendo a ver a Simón y a otro discípulo a quien Jesús amaba y le dijo, se han llevado del sepulcro el maestro y no sabemos dónde lo han puesto. Podemos decir, ¿realmente se habían llevado del sepulcro al Señor y no sabían dónde estaba? ¿Se lo habían llevado? La verdad, no, no se lo habían llevado, nadie No, se lo no, llevó. no, no. Pero esto lo Juan lo está poniendo de esta manera para que veamos que la gente se hace conjeturas, ¿verdad? Se imagina cosas. Porque esta mujer no pensó que Jesús había resucitado y dijo, lo más seguro es que se lo robaron, ¿verdad? Se lo Claro. llevaron, ¿verdad? Entonces, estaba sacando conclusiones basadas en su lógica humana, Ujú, ¿verdad? Y muchas veces nosotros en nuestra lógica humana asumimos cosas que no son, ¿verdad? ujú. Entonces Pedro y el otro discípulo se dirigieron al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero el otro discípulo, o sea, el más joven, que era Juan, corría más rápido que Pedro. Llegó primero al sepulcro, inclinándose, está hablando de Juan el apóstol, se asomó y vio ahí las vendas. Eso quiere decir de que había una evidencia de que el cuerpo ya no estaba ahí, pero las vendas sí estaban, ¿verdad? Si se hubiesen robado el cuerpo, se lo hubiesen robado ya todo vendado, ¿verdad? No lo hubiesen, los que se lo robaron, no hubiesen tomado el trabajo de irle quitando todas las vendas del cuerpo y dejarlas ahí y llevárselo así, ¿verdad? Lo más lógico era de que si se lo robaran, se lo iban a robar con todo vendado, ¿verdad? Pero no, estamos viendo de que no, aquí ya se está revelando que no es lo que esta mujer se imaginaba, que se lo habían robado, ¿verdad? Y aquí ya están saliendo las evidencias. Dice, inclinándose, se asomó el verso 5 y vio ahí las vendas, pero no entró. Está hablando de Juan. Tras él, dice el verso 6, llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio ahí las vendas, también otro testigo, y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Parte. Esto quiere decir que Jesús se tomó el tiempo de doblarlo o de enrollarlo y ponerlo en otro lugar, dando a entender de que con esto de que Jesús no estaba ahí, pero estaban las evidencias
de lo que estuvo con el cuerpo de Jesús cuando lo sepultaron, ¿verdad? Las vendas y el Ujú, sudario. Y aquí aparecen dos, Juan y Pedro, porque ellos son dos testigos. Para que algo pueda ser considerado verdad, se necesita que hayan dos testigos, ¿verdad? Y aquí son estos, Pedro y Juan, son los dos testigos que están corroborando de que el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí, aunque las vendas sí estaban, ¿verdad? Todavía no sabían dónde estaba Jesús, pero al menos ya descubrieron algo, ¿verdad? Que Jesús no estaba ahí. Luego dice el verso 8. En ese momento entró también el otro discípulo, o sea, Juan, el que había llegado primero al sepulcro, y vio, dice, y luego dice, y creyó, ¿verdad? O sea, que creyó que, 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 que Jesús ya no estaba ahí, que Jesús ya estaba fuera del sepulcro, porque no lo vieron allá adentro. Y dice, hasta entonces, dice el escritor que es Juan el apóstol, hasta entonces, dice, vamos a dar la entrada aquí a la hermana. Hasta entonces, dice el mismo escritor, no habían entendido la escritura, está hablando de Pedro y Juan, que dice, la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. En ese momento no se acordaron de que la escritura, y aún Jesús mismo había dicho que iba a resucitar, ¿verdad? Estaban ujú. en ese estado de emocional donde todo lo que había pasado tan rápido y así tan de repente que ellos estaban pues no alcanzaban a entender todavía muchas cosas. Pero dice que ahí, que al entrar Juan creyó, ¿verdad? Ujú. Creyó. Y eso es muy importante, hermanos, porque el propósito del Evangelio es para que los que leyeran este Evangelio creyeran. Más adelante lo vamos a ver. Es muy importante creer en la resurrección de Jesús, ¿verdad? Es el hecho con el que está culminando este evangelio y culminan los evangelios con la resurrección de Jesús. O como diciendo, es el clímax, es el final, como el final exitoso de una película, ¿verdad? Donde vamos a ver el fin del drama, ¿verdad? Entonces dice, y creyó. Y dice el verso 9, Juan 29, hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Eso quiere decir que la escritura es otro testigo, otra fuente de testimonio que decía o que ya anunciaba que Jesús iba a resucitar. Entonces aquí podemos ver de que Pedro y Juan corroboran lo que la escritura ya había anunciado, ¿verdad? Eso quiere decir que la escritura corrobora, que dice la verdad y ellos la corroboran, ¿verdad? Al ver las evidencias que Jesús ya no estaba ahí. Entonces dice el verso 10, los discípulos regresaron a su casa. Bueno, cuando dice su casa, en realidad los discípulos no vivían en Jerusalén, pero tal vez o habían discípulos que sí vivían en Jerusalén y seguramente ellos estaban hospedados en casa de amigos de Jesús, gente que era de la misma, que eran creyentes, ¿verdad? Jesús. Conocido. Entonces ellos ahí estaban, ¿verdad? Pero dice el verso Ujú. 11 que los discípulos regresaron a casa, Pedro y Juan, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Esto lo vimos la semana pasada, pero lo estamos repasando. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y dice que ahí vio dos ángeles vestidos de blanco. Otra vez, ¿por qué no es un ángel? ¿Por qué dice Juan que eran dos? Porque es muy importante que para dar un testimonio que sea verídico, tiene que haber por lo menos dos o tres testigos. Ujú. Entonces aquí Jesús, la mujer va a recibir otro testimonio, ¿verdad? Que va a corroborar. Y son dos ángeles. O sea que no cada vez que vemos dos o tres testigos, quiere decir que hay algo que necesita confirmar como una verdad o una realidad. Y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera, dice, y otro a los pies. O sea, era como un tipo mesita o un tipo sofá, ¿verdad? De piedra que estaba ahí donde ponían a los cuerpos muertos. Entonces dice que un ángel estaba en una orilla, el otro estaba en la otra orilla,
Y le preguntaron, ¿por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto, respondió. Otra vez ella no creía, o no, todavía no estaba, no había confirmado que Jesús había resucitado. Ella seguía pensando que se lo habían robado, Robaron. lo habían llevado alguien, algunos extraños, qué sé yo. Entonces, es que se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Y apenas dijo esto, volvió la mirada y ahí vio a Jesús de pie, ¿verdad? Aunque no sabía que era él, dice todavía, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? Le volvió a decir, ¿a quién buscas? Y ella pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, o sea, el jardinero, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Todavía ella no lograba darse cuenta que era Jesús, ¿verdad? Está hablando sin haberlo reconocido. María, le dijo Jesús, la llamó por su nombre. Y ella se volvió y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, no me detengas, porque aunque no lo dice, pues da a entender que ella fue y lo abrazó, ¿verdad? No me detengas, porque todavía no he vuelto al Padre. Más bien, ve a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Estas declaraciones de Jesús son bastante fuertes, importantes, ¿verdad? Porque aquí Jesús está ya poniendo a sus discípulos como parte de la familia de Dios. Fíjense, les dice, ve más bien a mis hermanos, ya los llama hermanos, ¿verdad? Y puede ser que allá estuvieran sus hermanos de carne, hijos de María y José, y también sus discípulos. Pero más que todo, de acuerdo al contexto, estamos viendo de que se refería más que todo a los apóstoles, ¿verdad? Los discípulos. Más bien, ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes. Y ahí Jesús ya está diciendo una verdad, que los seguidores de Él, los creyentes en Él, también pueden considerar que son ya hijos de Dios, son adoptados en la familia de Dios. Y luego dice, a mi Dios, que también dice, es Dios de ustedes, ¿verdad? Aquí, o sea que en la costumbre hebrea se acostumbraba a decir lo mismo dos veces, como redundando o confirmando algo. Jesús hubiese dicho, vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, ¿verdad? Pero para hacerlo más enfático y más explícito, dice a mi Dios, ese Padre que es mi Dios, dice, y que también es Dios de ustedes. Como diciendo, ahora Dios es Padre también mío y de ustedes, ¿verdad? Y ustedes son mis hermanos, es lo que está queriendo decir Jesús. ¿Por qué? Porque Él ya había cumplido con su muerte y su resurrección. Él estaba formando la nueva familia de Dios. Acuérdense que en el Edén, Dios formó la primer pareja y de ahí comenzó la familia, ¿verdad? Pero aquí apenas termina Jesús de salir de la tumba, las primeras cosas que dice es que ya hay una familia, ¿verdad? Ya hay una familia ah, donde Dios es padre de los creyentes y que también es ese Dios, ¿verdad? Y luego vamos a ver cómo María, que aquí estamos viendo más o menos el trasfondo de la creación, ¿verdad? Cuando Eva desobedeció a Dios y se fue a, disculpen hermanos, disculpen hermanos, estoy en una clase ahorita, ahí le llamo después, gracias. Entonces, el asunto es de que estamos diciendo que María Magdalena, ah, dice, fue a dar la noticia a los discípulos, o sea que obedeció. Aquí estamos viendo esta mujer que antes tenía
demonios, ¿verdad? Tenía una influencia maligna. Ahora ella está libre de esta influencia maligna y ahora ella puede obedecer al Señor, ¿verdad? Puede hacer lo que Dios le dice que haga. Entonces, aquí dice María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos. Y aquí es donde vemos de que a los discípulos, Jesús se refería que los discípulos ahora los veía Jesús como sus hermanos, ¿verdad? En la familia de Dios, adoptados, desde luego, ¿verdad? Y luego dice, he visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Aquí estamos viendo que María Magdalena es la primera mujer que obedece en llevar la buena noticia de que Jesús había resucitado. No es un hombre, no es un discípulo, no es un ángel, es una mujer, ¿verdad? Y aquí es donde Juan está poniendo esto para reivindicar que en la primera creación María fue una persona que en su inocencia, como sea, ¿verdad? No le hizo caso a Dios, ¿verdad? Mientras que esta mujer sí le está haciendo caso a Jesús, sí está obedeciendo, ¿verdad? Y ella pues va y dice algo, una verdad y la confirma, ¿verdad? Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo de que en el reino de Dios, la mujer ya es portadora de buenas noticias, ¿verdad? Ya la mujer es dignificada, ¿verdad? Es dignificada porque ah, ella vio a Jesús resucitado, Jesús le dio una encomienda, le dijo que haga algo, lo hizo, ¿verdad? Y ella, confiada y con la seguridad de que estaba diciendo la verdad, fue y lo dijo, ¿verdad? Entonces, muy importante esto, porque esto es crucial para que veamos que en el reino de Dios, pues, el hombre y la mujer, como dice Pablo, ya no hay judío ni griego, ya no hay rico ni pobre, ya no hay hombre o mujer, dice, sino todos somos unos en Cristo Jesús, ¿verdad? Muy importante esto. Entonces, la mujer en el reino de Dios no es menos, ¿verdad? Para nada, es igual de portadora de buenas noticias como un hombre, ¿verdad? Es muy importante esto. Y luego dice, al atardecer, el primer día de la semana, o sea que ese mismo día, ah, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, o sea, ya había pasado todo el día, ¿verdad? Todo el día amaneció y aquí vuelve a aparecer a un Jesús en actividad, pero no durante el día, sino dice ya cuando ya se estaba volviendo a poner el sol, ¿verdad? Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, dice, por temor a los judíos o a los líderes religiosos, entró Jesús y poniéndose en medio, dice, les dijo, la paz sea con ustedes. Fíjense, la paz. Aquí Jesús lo que le está trayendo a esta nueva creación es paz. Es una paz muy importante, ¿verdad? Porque aquí acordémonos que el apóstol Pablo, allá en 2 de Corintios capítulo 5 dice que fuimos reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Él murió, el justo murió por los pecadores, dice. Y fuimos reconciliados con Dios. O sea, pagó la deuda, pagó ya no hay nada por lo cual Dios esté enojado con la humanidad, ¿verdad? Desde luego que está enojado con el pecado, pero no con la humanidad. La humanidad ya puede tener una relación de paz con Dios. Entonces es muy importante esto que Jesús dice, la paz sea con ustedes. Acuérdense que esta nueva creación comienza ya con una paz lograda. Acuérdense que Romanos 8 dice, justificados por la fe tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice. Estamos viendo de que esta nueva creación es una creación donde va a tener paz con Dios. Y esa es la buena nueva, ¿verdad? Que nosotros necesitamos decir a la gente, que Dios ya pagó su pecado, el pecado ya fue castigado en la cruz y que el hombre está en paz con Dios y necesita, ah, cuando el hombre no lo sabe, piensa que Dios está, ¿cómo se dice? Enojado tal vez o lo va a castigar.
pero pero el castigo por el pecado ya fue pagado, ¿verdad? Lo que necesita descubrir el ser humano es que ya está en paz con Dios, gracias a Cristo Jesús, gracias a la cruz. Por eso dice, la paz sea con ustedes, ¿verdad? Repitió Jesús. Y luego dice, como el Padre me envió a mí, como el Padre me envió a mí a traer paz a ustedes, a la humanidad, dice, así yo los envío a ustedes. Aquí lo que está diciendo Jesús es de que Él está enviando a estos discípulos que ahora son parte de la familia de Dios y que ahora ellos ya están viviendo en paz con Dios, a que ellos también la compartan, que lleven esta buena noticia, ¿verdad? Por eso le dice, ah, repitió, como el Padre me envió a mí, así los envío yo, o yo los envío a ustedes, dice. En otras palabras, que Jesús le transfiere su misión ahora a los discípulos. Ahora los discípulos son encargados de llevar la buena noticia de que gracias a Cristo Jesús, la humanidad ya está en paz con Dios. Y la humanidad, pues, puede pensar que no está en paz con Dios, pero la paz ya es una realidad. Y esa es la buena noticia. Acto seguido, dice, versículo 22, Juan, estamos en Juan capítulo 20, versículo 22, dice, acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Acuérdense que en la creación, en Génesis 2:7, cuando Dios crea al hombre, dice que lo hizo del barro, ¿verdad? Y luego dice que sopló en su nariz aliento de vida, o sea que vino a vivir, ¿verdad? Físicamente el hombre. Pero aquí Jesús está soplando, dice, sobre sus discípulos porque ellos son la nueva creación, que no van a recibir un soplo así nada más para que vivan físicamente, sino están recibiendo el Espíritu Santo, o sea, directamente de Jesús. Jesús les está compartiendo la presencia de Dios en sus vidas, ¿verdad? La vida espiritual, una vida ya en paz con Dios, ¿verdad? Y luego dice el versículo 23, ahí los comisiona, primero dice que los va a enviar, y en el versículo 23 aquí los va a empoderar, ¿verdad? O les va a dar el poder para que puedan ser agentes, embajadores del reino de Dios. Dice el verso 23, a quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados, ¿verdad? Ah, le está dando autoridad a los discípulos, a los apóstoles, que en la predicación del Evangelio, las personas que reciban a Cristo, que se arrepientan y se bauticen, ¿verdad? Esas personas les van a ser perdonados sus pecados. Ahí te lo vamos a ver. Y las personas que rechacen el Evangelio, que no quieran arrepentirse, que sigan creyendo que son dueños de sus vidas y que no van a darle cuentas a nadie, ¿verdad? Y que quieran seguir viviendo una vida de pecado, cuando ya se ha conseguido la paz entre ellos y Dios y la rechacen, ¿verdad? Y no la quieran, no quieran vivir en paz con Dios, rechacen el sacrificio de Cristo, pues dice, pues esas personas pues no van a recibir perdón de sus pecados, no porque no se las quiera dar Dios, sino porque ellos no lo quieren, ¿verdad? Porque ellos rechazan la buena nueva, lo que Dios ya ha hecho en Cristo por toda la humanidad. Entonces es muy importante esto, ¿verdad? Porque a veces tradicionalmente, ¿verdad? Ustedes saben que a veces en la Iglesia Católica, las personas que se van a confesar sus pecados con el sacerdote, pues el sacerdote, después que ellos confían sus pecados, dice, pues, ve y haz una oración o haz lo que ellos les indican, y luego, y ya te absuelvo de tus pecados, dice, en el nombre de Cristo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que el que confiesa sus pecados, ah, y los reconozca y se arrepienta, pues Se les perdona. Dios es justo para perdonarlos, porque Él ha dicho que así se debe de hacer, ¿verdad? Ujú. Entonces, generalmente, pues nosotros en la iglesia evangélica, a veces los miembros van con los pastores, ¿verdad? Cuando han cometido una falta y se sienten,
bastante mal por su pecado, van y la confiesan. Y pues los pastores generalmente pues le piden a los creyentes que realmente tengan un arrepentimiento verdadero, ¿verdad? Ujú. Para que Dios realmente los perdone, que no estén jugando con el pecado, ¿verdad? Ni esto es ni es algo para nada más para ir a decirlo de palabras, sino hay un verdadero arrepentimiento. Entonces, pero sí, los pastores tienen la autoridad de guiar, más que, no de tanto de perdonar, sino de guiar al creyente, ¿verdad? Para que el creyente se arrepienta, ¿verdad? Realmente su pecado. No es que el pastor o sea el que perdona, ¿verdad? Porque No. sabemos que el perdón lo da Dios, pero sí Ujú. es el medio que humanamente aquí, pues para que se le guíe a esa persona y pueda arrepentirse y pueda enmendar su camino, enmendar su vida y que pueda seguir adelante con su relación con Dios, ¿verdad? Porque a eso nos llama la palabra de Dios. Dice ahí en primera carta de Juan, dice claramente, ¿verdad? Que el que dice que no tiene pecado, pues es un mentiroso. Y dice, pero el que confiesa su pecado y se arrepiente, dice, Dios es fiel y justo y lo perdona, dice, Ujú. ¿verdad? Y tanto lo puede hacer la persona directamente con Dios, como también puede ir con un líder, pastor, y decirle que él ha fallado y que quiere pedirle perdón a Dios y que lo ayuden, ¿verdad? A restablecer su vida espiritual. Y claro, uno a eso nos ha llamado el Señor. Ujú. Nosotros no tenemos autoridad para, como humanos, ni aun como pastores, de condenar a nadie ni de absolver a nadie. Simplemente somos un agente, una guía, un conducto para que la persona busque a Dios y se arrepienta, ¿verdad? Y a veces se malinterpreta, ¿verdad? Porque a veces una vez estaba escuchando aquí en YouTube que le preguntaron, alguien le preguntó a un pastor evangélico que si tenía la autoridad de perdonar pecados. Mm. Y el pastor dijo, no, dijo, dando a entender de que la autoridad la tiene Dios, ¿verdad? Ujú. Pero él dice, no, porque los curas de la Iglesia Católica sí tienen autoridad, dice, ¿verdad? Ay. Y- pero pero aquí es lo que es cómo se interprete, ¿verdad? Los apóstoles, cuando Jesús les dice en el verso 23, a quienes les perdonan los pecados, les serán perdonados, dando a entender que ellos van a ser los medios por los cuales van a predicar el evangelio y la gente los van a llevar al arrepentimiento y la gente se va a bautizar y la gente va a recibir el perdón de sus pecados. Vamos a verlo ¿cómo se llama? En Juan. Hechos. Hechos capítulo 2 versículo 36 es cuando se confirma esto que Jesús está diciendo, ¿verdad? Hechos 2:36. Vamos a ver, aquí lo tengo, ¿no? Si ustedes lo quieren buscar, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? Hechos 2:36. Dice así, lo voy a leer. Por tanto, dice, es que está Pedro hablando con los judíos que habían ido a celebrar la fiesta de Pentecostés y Pedro aprovecha para predicarles el primer sermón. Y dice así después de la resurrección de Jesús. Dice el verso 36, por tanto, sépalo bien todo Israel, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. O sea, el ungido Salvador, eso quiere decir Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, y ahí es donde van a ejercer su autoridad que Jesús les dio. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse, dijo Pedro, y bautícese cada uno en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para perdón de sus De tus pecados. pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiere, quiere Llama. llamar, ¿verdad? Entonces, ahí dice que estas personas, ese día, muchos recibieron a Jesucristo, lo reconocieron como su Salvador, se bautizaron, se arrepintieron de, de, de sus pecados, ¿verdad? Y ahí,
ahí ejercen esta autoridad los apóstoles, de que ellos eran los mediadores en llevar la palabra, hacerles ver a la gente su pecado, hacerles ver a la gente la manera que Dios los iba a perdonar, a través del arrepentimiento, a través de la fe en Jesucristo y el bautismo, ¿verdad? Y eso lo hicieron, ¿verdad? Y ahí los apóstoles ejercieron esta autoridad que Oh, les dio el Señor, ¿verdad? Pero, ujú. pero sepamos de que no es el hombre que perdona, ¿verdad? Es Dios, ¿verdad? A través del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Los pastores simplemente somos guías que conducimos a la gente a que reconozcan quién es Jesús, reconozcan que somos pecadores, que se arrepientan realmente de sus pecados y que vengan al Señor, y el Señor nos perdona porque esa es la promesa del Señor, ¿verdad? Ujú. Él es fiel y justo. Así es. Entonces vamos a pasar ahorita al versículo 24. Y esta parte muy interesante, porque acordemos que Juan estamos viendo cómo está cerrando su evangelio, terminando su evangelio, dando a entender de que, por ejemplo, los apóstoles fueron conociendo a Jesús, fueron descubriéndolo, ¿verdad? Que era verdad, que él estaba vivo, ah, que él había resucitado. Y en el versículo 24 vamos a ver a uno de los apóstoles que no estaba y que dudaba, no creía, ¿verdad? Dice el verso 24, Juan 20:24, Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Cuando llegó Jesús el primer día de la semana, cuando había resucitado. Verso 25, así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Dice que fueron varios los que se lo dijeron. Dice otros, o sea, en plural se lo dice. Fueron varios que le dijeron que habían visto al Señor. En otras palabras, no era una persona ni dos, eran varios, eran los demás discípulos. Podríamos decir que habían 10 porque Judas ya no estaba. Y mire lo que contestó Tomás. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. En otras palabras, que Tomás le llaman el incrédulo, ¿verdad? O le Ujú. llamaban porque él al principio no creía Ujú. que fuera posible que Jesús hubiera resucitado, ¿verdad? O sea que él tenía estaba prácticamente en una negativa de aceptar esta realidad. Y como mucha gente puede estar también en esa negativa, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, yo cómo sé que Jesús resucitó, yo cómo sé que él sí resucitó y murió y todo eso. Bueno, Juan está poniendo todas estas evidencias para que veamos que no solamente hubo un testigo, dos testigos. Ya vimos que aún el mismo Jesús se apareció a María. Los ángeles le dijeron, ah, luego los apóstoles lo vieron, y este fue uno de los últimos de los apóstoles que no lo había visto, ¿verdad? Y por eso él dice, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas de su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Ujú. Todavía pasó una semana, ¿verdad? Dice el verso 26, una semana más tarde, como diciendo, toda esa semana Tomás pasó lleno de dudas, como diciendo, ¿será cierto lo que me dicen? Realmente, como que no se definía, ¿verdad? En Ujú. qué creer, si creer en los apóstoles o esperar hasta que lo viera personalmente. Y luego dice el verso 26, una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos, ahora sí estaba Tomás. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, dice, y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Ujú. Bueno, algunos especulan diciendo de que las puertas estaban cerradas, pero Jesús las abrió y entró. Otros dicen que no, que se apareció así de manera sobrenatural, ¿verdad? No lo explica aquí el versículo, simplemente dice que estaban cerradas las puertas, Jesús entró
y poniéndose en medio de ellos, los saludó. O sea, mm, la evidencia es que estaba vivo, ¿verdad? Que estaba ya consciente, todo vivo, ¿verdad? Totalmente, en sus cinco sentidos. Los saludó y les volvió a decir, la paz sea con ustedes. Muy importante porque acuérdense que los discípulos estaban con miedo, pero que Jesús lo que trae es paz. Muy importante, ¿verdad? mm, El Cristo resucitado, el Cristo ya nos ha puesto en paz con Dios. Él ya no viene a juzgarnos, Él ya no viene a condenarnos, Él viene a traernos paz a nuestras vidas, ¿verdad? Muy mm, importante este mensaje, ¿verdad? Porque a veces muchos predican el Evangelio amenazando a la gente, ¿verdad? Amenazando a la gente. Y sí, la gente, pues que no quiera creer en Cristo, pues ellos van a decidir a dónde quieren ir. Pero Dios invita a todos a su reino, ¿verdad? Luego dijo a Tomás el verso 27, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Aquí Jesús está diciendo o está repitiendo las palabras que Tomás objetó, mm, de que al menos que no hiciera esto no iba a creer. Y Jesús sabía todo, ¿verdad? mm. Jesús, sin estar ahí, él sabía, escuchó o sabía lo que Tomás había dicho. La repitió. Yo no creo que le mandaran un texto ahí los apóstoles, un email, diciendo, oye, fíjate que Tomás dijo esto y esto. No, Mm, Jesús ya ya sabía lo todo. sabía. Y le dice, y no seas incrédulo, no seas incrédulo, sino hombre de fe, dando a entender que las personas que no creen a la resurrección de Jesús, que no creen en el Cristo vivo, pues son incrédulos, ¿verdad? Mientras nosotros que sí creemos, pues somos hombres de fe. La fe es que estamos seguros de algo que existe, que es real, aunque no lo hemos visto, ¿verdad? Pero que estamos seguros por el testimonio de otras personas, ¿verdad? Porque creemos por ejemplo, los apóstoles ni los ángeles iban a estar aquí iban a estar inventando esta historia, ¿verdad? Entonces estamos viendo que todo esto es para testimonio de que es verdad. Entonces la fe está basada en una verdad, aunque no la veamos. Por eso le dice, sé un hombre de fe. Y aquí vamos a ver cómo es que ya casi terminando esta historia, este, ah, Tomás corrobora y exclama unas palabras muy importantes, ¿verdad? Porque aquí el que cree, el que descubre quién es Jesús, realmente lo tiene que descubrir como lo que él es, ¿verdad? Y Ujú. aquí Tomás dice, Señor mío Y y Dios Dios mío. mío, ¿verdad? Ujú, Muy importante esto, ¿verdad? Porque muchas personas reconocen que hay un Dios, pero no lo tienen como su Dios, ¿verdad? Al cual respeten y al cual le hagan caso, ¿verdad? Sí, dice, hay un Dios por ahí, ¿verdad? Pero quién sabe, no tiene una relación con Dios, ¿verdad? ujú, Pero aquí Tomás dice, Señor mío. Y esta palabra Señor quiere decir dueño, ujú, dueño, el jefe, el propietario de un terreno, de algo que es de valor, ¿verdad? ujú, El dueño por ejemplo, el dueño de una hacienda, ese le decía el landlord, el lord, ¿verdad? El señor, ¿verdad? Dando a entender que él era el dueño, el que mandaba, el que ponía las reglas, ¿verdad? El que administraba todo. Entonces aquí esta palabra es muy importante porque le dice Señor, ¿verdad? Y luego le dice, y Dios mío, ¿verdad? No solamente le dice Señor en el sentido de que, pues tú eres el jefe, ¿verdad? no, Humanamente, ¿verdad? Sino que aparte de eso le dice, y Dios mío, dice, lo puso re- personal. reconociéndolo personalmente como su Señor y su Dios, ¿verdad? Y eso es muy Ujú, importante, ¿verdad? Porque lo que Juan está tratando de mostrar en su evangelio es que para que nosotros seamos hombres de fe y que creamos en Cristo, si no es nuestro Señor y nuestro Dios, no hemos creído. O sea, nada más lo estamos viendo como tal vez un personaje histórico, tal vez como alguien un mártir
líder o lo que sea, ¿verdad? Pero no lo estamos viendo. Por ejemplo, los musulmanes ven a Jesús como un maestro, pero no lo ven como Señor y como Dios, ¿verdad? Lo ven como un maestro, ¿verdad? Los testigos de Jehová, pues dicen que Jesús no es Dios, ¿verdad? Que como un mini Dios, ¿verdad? Algo así, pero no totalmente, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo es de que Juan lo que está tratando de dejar en claro es que Jesús, ese verbo que mencionó al principio de ese evangelio, aquí está corroborando que ese es Señor y Dios, ¿verdad? Y los seres humanos les ha llegado la luz para descubrirlo y verlo. Entonces dice aquí el verso 29, Jesús le dice, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Y luego dice, dichosos los que no han visto y sin embargo creen, ¿verdad? Como diciendo, dichosos aquellos que creen, que no han visto a Dios, que no han visto a todo lo que Él ha hecho, ¿verdad? Todo lo que Él hace, ¿verdad? Y han creído. Por ejemplo, Abraham le creyó a Dios, ¿verdad? Noé le creyó a Dios. Y podemos ver la lista ahí en en Hebreos capítulo 11. Moisés le creyó a Dios, Josué le creyó a Dios, y así está la lista, ¿verdad? De todos los que le han creído a Dios, y aunque no lo han visto físicamente, ¿verdad? Pero han creído en su palabra, han creído en su mensaje, han creído en su amor, en su gracia, etcétera, su justicia. Entonces dice, dichosos los que han visto, no han visto, dice, y sin embargo creen, ¿verdad? Y este es algo muy importante dentro de la fe cristiana, ¿verdad? Porque ninguno de esta generación ni después de los apóstoles han visto a Jesús físicamente, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo se le apareció, ¿verdad? En camino a Damasco, pero los demás han creído por el testimonio de los que sí lo vieron, por el testimonio de los que sí lo oyeron, que lo vieron resucitado, ¿verdad? Y por eso se escribieron estos evangelios, ¿verdad? Y luego aquí Juan va a terminar este capítulo diciendo, bueno, ya dijo, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Bueno, yo le puedo decir a usted que usted es una persona dichosa, ¿verdad? Porque no ha visto a Jesús, no ha visto tal vez ningún ángel del cielo, ¿verdad? mm, No ha visto qué sé yo, pues Dios es espíritu, ¿verdad? Pero no hemos visto ni a Jesús físicamente ni en persona. Sin embargo, gracias a que Dios nos ama, Él se ha revelado a nosotros. Él nos ha amén, buscado y nos ha dado evidencias de su amor, de su realidad, ¿verdad? Y que gracias a la fe y a las promesas de Él, pues nosotros tenemos paz con Dios. El Evangelio nos ha tenido las buenas noticias del amor de Dios y las hemos creído, ¿verdad? Y las seguimos creyendo y seguimos creyendo todavía en sus promesas, que él todavía no ha terminado, que Él sigue en su plan y que un día vamos a recibir todo lo que Él ha prometido en la vida eterna, ¿verdad? Cuando Él regrese. Versículo 30. Y, y Juan está terminando este capítulo corroborando las señales que él ha mencionado, los milagros que él ha mencionado. Él ha mencionado 8 señales, ¿verdad? 7 y más la última que es la resurrección. Y dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Dice. Como diciendo, yo nada más registré 7, 8. Con la resurrección son 8. Pero dice, él hizo muchas más que no están en mi evangelio, o sea, mi libro. Pero estas, dice, estas que yo he puesto, estas que se han escrito en este evangelio de Juan, dice, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. O sea que son 7 evidencias. O sea, 7 milagros, 7 cosas que Jesús hizo, ¿verdad? Y ujú, están ahí, Juan las escogió y las puso, ¿verdad? Es más, ujú, Juan puso algunas que los demás en los otros evangelios no están, precisamente ujú, para mostrar más evidencia todavía.
Pero estas se han ujú, escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, dice, el Hijo de Dios. Y esta frase Hijo de Dios da a entender que tiene las mismas características del Padre. Es 100% idéntico, ¿verdad? Tiene todas sus cualidades, todos sus atributos, ¿verdad? Entonces, esa palabra Hijo de Dios no es solamente decir que es su hijo, ¿verdad? Sino que está comprometiendo la personalidad de Dios, la persona de Dios, de que es idéntico, que es parte de la misma naturaleza. Y aquí es lo que esa frase quiere decir, el Hijo de Dios. Y luego dice que al creer en Cristo como Hijo de Dios, ¿verdad? Es muy importante todo esto que estamos viendo aquí, porque no es solamente creer que Jesús, como los musulmanes, creen que es un maestro, pero que no es el Hijo de Dios, que no es Dios. Porque decir hijo de Dios quiere decir que es igual a Dios, es de la misma naturaleza. Pues aquí dice, es muy importante que hay que creer que Jesús es el Cristo, que el ungido, el escogido, el Hijo de Dios, que es de la misma naturaleza de Dios. Y luego dice, y para que al creer en su nombre, esa palabra nombre no se refiere a nombre propio, esa palabra se usa para decir en su persona, su carácter, en lo que él es, ¿verdad? Y al creer como diciendo, en su persona, tengan vida. Como diciendo, el que no cree, pues no va a poder tener esta bendición de tener vida. Y esta palabra vida no está hablando de la vida física, está hablando de la vida espiritual, ¿verdad? Ya tal vez usted ha escuchado que hay en español y también en inglés, ¿verdad? En algunos idiomas se usa la palabra vida para ambas, para la vida física y la vida espiritual, pero en la original no se usa la misma. En el original griego se usa bios para vida física, ¿verdad? La vida de aquí de la tierra. De ahí viene la palabra biología, estudio de la vida. Viene la palabra microbio, microbio es algo que tiene vida, pero es muy chiquito, de micro es chico, ¿no? Un microbio no se ve a simple vista, ¿verdad? Pero es algo ujú, que tiene vida física, ¿verdad? Y así, y esa palabra bios quiere decir vida física, vida de los seres que han sido creados, ¿verdad? Como nosotros. Tenemos bios, vida, ¿verdad? Física. Pero la palabra que usa acá, vida, en griego es zoe, que quiere decir vida del cielo, vida de Dios, que es eterna, ¿verdad? Y que esa vida, pues, no se acaba, ¿verdad? Y es la que comparte. Dios está compartiendo esa vida eterna, esa vida del cielo que Él tiene, la quiere compartir con nosotros a través de su Hijo, ¿verdad? A través de creer en el Hijo, ¿verdad? Porque ujú. nada más a través de Él se puede obtener. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque la próxima semana vamos a tener el último capítulo, que es el capítulo 21, y con eso vamos a terminar esta serie de estudios del Evangelio de Juan. Y es muy importante, hermanos, todo esto porque lo que saca a entender todo esto es de que para lo que Juan está mostrando al final es que hubieron varios testigos empezando con los ángeles, con María, con Pedro, con Juan, los demás apóstoles, y el último que quedaba tenía sus dudas, y al final Jesús le quita sus dudas, ¿verdad? Porque se le Ujú. aparece y le confirma de ¿Qué que más? lo ve y corrobora, ¿verdad? Y luego declara, Señor mío y Dios mío. Entonces, Ujú. si usted tiene dudas acerca de Jesús, pues am, se- Aquí se nos quitó. no, no, no es que sea pecado tener dudas, ¿verdad? Pero Dios busca la manera de que nosotros confirmemos y descubramos que Él es verdad, que no Ujú, tenemos por qué dudar de Él, ¿verdad? De su amor, de su ujú, gracia, de su misericordia. ujú, Y hay personas que tienen dudas y se encierran en su duda y no buscan salir de ello. ujú, Pero hay personas que quieren salirse de dudas y buscan, ¿verdad? Y buscan salir de aquello, ¿verdad?
Y ujú, cuando alguien quiere conocer la verdad, Dios mismo se encarga de revelarle la verdad, ¿verdad? De ujú, descubrirnos a nosotros que Él es real. Pero tenemos que darle la oportunidad a Él para que lo demuestre, ¿verdad? Para que nos muestre ujú, realmente. Allá en la Biblia, hermanos, allá en la Biblia hay muchos ejemplos, ¿verdad? Hubo un hombre que se llamó Gedeón, ¿verdad? Gedeón era un líder del pueblo de Israel. Y entonces, y había un pueblo vecino que se llamaba los Amalecitas y tenían un ejército poderoso. Y Dios se le apareció y le dijo que él iba a hacer un ejército pequeño para derrotar a los vecinos, ¿verdad? Los malvados de al lado. Y entonces Gedeón no estaba lleno de dudas. Dice, ¿cómo va a ser posible que nosotros vayamos a vencer a ese ejército tan poderoso? Entonces, y él tenía muchas dudas, ¿verdad? De que Dios lo estaba llevando a eso, porque él tenía miedo que los maten, ¿verdad? Pues imagínense, enfrentarse a un ejército muy poderoso. Y entonces Gedeón le dijo a Jesús, a Dios, ¿verdad? Te voy a pedir que me hagas que me confirmes, le dice. ujú. Dice, voy a poner un pedazo de lana, de la piel de una oveja, dice, y te voy a pedir que, que, que amanezca mojado este pedazo de lana y alrededor no esté seca la tierra, ¿verdad? Que como que caiga lluvia nada más en ese pedacito. Y amaneció y estaba mojado, ¿verdad? Y dijo, no, todavía tengo mis dudas, dijo, yo ya Ay, sé cómo ay, ay. estás. Y le dijo, ahora, disculpa, le dijo a Dios, no te vayas a enojar, pero yo quiero que confirmes. Ay. Ahora lo que quiero, le dice, es que todo todo el campo esté, llueva y quede mojado, pero que el pedazo de lana no se moje, dice. Ay, ay. Y al día siguiente amaneció y estaba bien mojado el campo y el pedazo de lana estaba seco. Rico. Entonces, dos veces le pidió esto y Dios se la confirmó, ¿verdad? Y Dios no lo reprendió ni nada, simplemente entendió que como seres humanos a veces nosotros tenemos nuestras dudas, pero cuando buscamos que Dios nos muestre su amor, nos muestre su gracia, Él lo va a hacer, ¿verdad? Él lo va a hacer, porque Él quiere que Ujú, estemos seguros quién es Él, que descubramos su amor, su gracia y que le adoremos como lo que Él es, como terminó este capítulo, Señor mío y Dios mío, dijo. Y que realmente le creamos y le sirvamos ujú. sin dudas, ¿verdad? Porque eso es lo importante, ¿no? Si nosotros vamos a estar siendo cristianos con dudas, pues nunca vamos a avanzar. No. Así que necesitamos estar completamente seguros de que Dios es real en nuestra vida y que le estamos sirviendo a un Dios real, que nosotros estamos, lo que Él nos enseña en su palabra es verdad y que lo que Él Ujú, nos promete también es verdad y ujú, que Él está con nosotros, como Él lo dice, ¿verdad? ujú. Así que es muy importante todas estas lecciones. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a cerrar la grabación y si ustedes tienen comentarios, pues ahí nos quedamos un momentito. Bendiciones.